Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión y recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde. El presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, nos va a acompañar para revisar estos temas de actualidad. Corrupción en Venezuela en momentos de crisis económica, crisis política, momentos en que la población lo resiente aún más, cuando hemos visto que este año inició con protestas de los docentes por salarios justos, cuando vemos que el salario no alcanza, cada día recibimos, cada mes los reportes de la canasta básica en aumento y que lamentablemente nuestra moneda nacional pues se deprecia, ¿no? ¿Cómo entender todo lo que está ocurriendo en este contexto? Bienvenido a Argumentos y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti. Bueno, mira, la corrupción es un problema lamentablemente antiguo que se ha ido agudizando en la medida en que tú justamente no aplicas suficientes correctivos y elevas los costos a ese proceso. Pero además, la corrupción también se amplifica cuando tú tienes que operar en mercados más negros, más opacos, con menos capacidad de revisión. Con el tema de las sanciones. Claro, el tema petrolero, hoy, básicamente como es. El tema petrolero para Venezuela es un tema completamente, casi que inauditable. Es decir, es muy complejo porque tú estás operando en un mercado donde tú no puedes mostrarte porque se supone que tú no puedes exportar, que tienes que evadir sanciones, que tienes que buscar mecanismos de pago que no son los mecanismos de pago convencionales. O sea, no es que te están haciendo un pago en una transferencia en un banco que tú puedes seguir explícitamente, que además llega de inmediato. ¿No? Es un escenario que fortalece estos lamentables hechos y evita en la Contraloría. Aquí y en el mundo. Yo no estoy diciendo... Dificulta en la Contraloría, claro, obviamente no es una justificación, claro, yo lo entiendo, pero... Ni hablar que no es una justificación. Y segundo, tampoco es la causa fundamental de la corrupción, porque nosotros teníamos corrupción mucho antes de las sanciones, como teníamos crisis mucho antes de las sanciones. Yo no estoy diciendo, es que a la gente le cuesta mucho hacer el análisis, digamos, abstracto del tema. Lo que estoy diciendo es que tú, cuando tienes una situación que te obliga a trabajar en mercado oscuro, además se amplifica el problema. O sea, una gente que ya tenía un problema de corrupción se amplifica porque les es más fácil hacer corrupción cuando tú tienes que buscar mecanismos, mecanismos de pago por criptoactivos o criptomonedas. Bueno, yo no estoy diciendo que sean buenas o malas, pero obviamente que el sistema de control ahí fue mucho más complicado. Y segundo, las garantías de que ese proceso pudiera ser un proceso completamente serio, que no perdieras dinero, por ejemplo, en la volatilidad de las operaciones en criptomonedas. Todo eso es complicado. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la corrupción llegó a un nivel en el que afectó ¿a quién? No es que afectó al país, que lo afectó, y a la gente que le afectó, y a la pobreza, y a los maestros que tú mencionaste. Todo eso se afecta, pero sobre todo se afectó el flujo de caja del gobierno central, que perdió la capacidad de control de la economía y de poder actuar para estabilizar el tipo de cambio. Y entonces, en noviembre, con un problema de flujo de caja, se te disparó la moneda de manera muy importante. Y empezaste a ver que tú estabas exportando petróleo y no te estaban llegando los reales. No daban las cuentas. Entonces no te da. O sea, además las cuentas incluso de pulpero. Pero estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Es una cifra que sorprende, una cifra abrupta. Yo soy muy cuidadoso porque yo soy una persona de números. Pero yo para darte un número tengo que tener la prueba de ese número. Pero lo han asegurado las autoridades. Bueno, han circulado muchísimas cosas, pero nosotros hemos criticado un montón de datos de las autoridades. Entonces no podemos decir que lo que dice la autoridad es santa palabra para una cosa y para la otra es mentira. ¿Sí? Nosotros tenemos que esperar porque la verdad no sabemos a ciencia cierta cuántos son las pérdidas. A lo mejor son mucho más o a lo mejor son menos. Porque tú lo que estás tomando es una referencia de todo lo que es el proceso exportador para un periodo de tiempo. Pero no necesariamente es cierto que todo eso se perdió. Incluso lo que no has recibido todavía, puede haber plata que está desfasada. Hay plata que no es corrupción, sino ineficiencia. Hay plata que sí se perdió
porque tú estabas utilizando mecanismos, digamos, de criptomonedas que perdieron valor en el camino. Entonces es operaciones inadecuadas, o sea, una mezcla de cosas que pueden estar ahí. Otra vez, esto no trata de ninguna manera de justificar nada. Lo que estoy diciendo es que uno, para poder hacer análisis serio, tienes que tener los datos concretos, porque no hace falta que sean 3.000 millones. O sea, es obvio que hay Sin embargo, entendemos que es una cifra escandalosa. Es una cifra escandalosa que además ocurre en momentos en que el país necesita recursos y que afectó digamos, la regularidad del flujo de caja y que te afectó en términos básicos de control de la devaluación y la inflación. Porque veíamos el año pasado un crecimiento económico en el primer semestre y a partir del segundo semestre empieza la caída, ya para diciembre mucho más grave, la pérdida de poder adquisitivo del venezolano. Este año, pues también el primer trimestre empieza con cifras negativas. Tiene que ver. ¿Hasta qué punto la corrupción tiene que ver afecta? Totalmente. Entendemos que ya el discurso del gobierno no puede ser solo las sanciones y de hecho era parte pues del reclamo de muchos sectores, que hasta cuándo se iba a hablar solo de sanciones y que también revisaran el tema de la corrupción. Y sorprende, la Policía Nacional Anticorrupción tiene varios años trabajando y bueno, y ahora aparecen estos elementos. Mira, yo número uno, creo que lo que estamos viendo en este trimestre, que empezó el trimestre pasado, tiene muchísimo que ver con este acto específico alrededor de petróleo. Porque la razón por la que comenzó a desacelerarse la economía es que había caído el flujo de caja, que no estabas cobrando. O sea, ahí estaba el problema central. Si tú no tienes plata y no estás cobrando todo lo que tú estás exportando, no tenías dinero para poder accionar, no tenías dinero para estabilizar la economía, no tenías dinero para que la economía se moviera. Entonces, cuando tuviste crisis de flujo de caja, te diste cuenta que había un problema. Mosca, sí es verdad que a veces, sobre todo en el mercado petrolero, ocurre el problema en un mes y no lo ves sino 2 o 3 meses después, porque hay desfases en el cobro. El dinero que está entrando hoy es petróleo que tú exportaste hace 3 meses. Entonces tú a veces está desfasado el problema, digamos, el acto con el problema cuando tú lo puedes percibir. Segundo, vamos a estar claros, esto no arrancó el fin de semana pasado. O sea, la gente está hablando de estos 18, 19, no sé cuántos presos que han habido, que ocurrió ahorita, ¿verdad? Pero a ver, en noviembre ya se hablaba de la crisis, se evaluó la moneda. El gobierno está buscando dónde estaba el flujo de caja que no llegaba. En, digamos, principio de año, tú tienes, o final de año, tú tienes un cambio en PDVSA. Nada más y nada menos que el presidente de PDVSA fue sustituido. Y ese presidente paraliza un montón de las operaciones que hoy se están persiguiendo y cambia a una estrategia incluso de prepago para el despacho petrolero. Eso pasó hace meses, claro. Eso no fue de ayer. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió es que estas últimas 3 o 4 semanas ya el flujo de caja de PDVSA se había estabilizado. Y decía Maduro, tengo meses siguiendo este proceso claro, de cerca. Claro, pero entonces fíjate lo interesante. Lo interesante es que ya se había investigado, ya habías cambiado presidente. Ese presidente había ordenado auditoría, ya se habían dado cuenta con una contica de pulpero que te estaba faltando plata entre tus exportaciones y el dinero que tú cobrabas. De nuevo, no es que todo se perdió. Ahorita mismo probablemente llega algún dinero, puedes cobrar, identificas. O sea, no es que toda la plata se perdió. Pero bueno, pero tenías un problema que estaba vinculado a eventos de ineficiencia y corrupción. A ver, cuando tú agarras el toro por los cachos, empiezas a ajustar, cobras adelantado y arreglas el flujo de caja, entonces es cuando aparece la Policía Anticorrupción. Mosca, no estoy criticando, estoy describiendo. ¿Cuándo aparece? Cuando ya tú tienes un poco controlado el tema. Entre otras cosas, además, estoy de acuerdo que fuera así. ¿Por qué estoy de acuerdo que fuera así? Primero, porque tú tenías que investigar y tener, como dicen, los pelos de la burra en la mano. Claro, o sea, para poder. Pero lo segundo, es más importante aún, es que tú no te podías tirar estas noticias en el medio de una crisis de flujo de caja que hubiera estado impactando el tipo de cambio en Venezuela. Pues si tú no tenías el flujo de caja para abordar este tema y la gente hubiera pensado que estabas en el medio de la crisis y que en verdad habías perdido 3.000 millones de dólares y que venía el colapso, que es lo que parece, digamos, no,
tú ahorita no sabes, tú puedes decir 3.000, 5.000, 100.000, lo que se te ocurra, pero lo que está pasando en el mercado es que están colocando divisas para poder estabilizar el tipo de cambio. Ahora, lo que leíamos en las redes sociales, la gente comentaba, pero bueno, si el tema de la corrupción no es nuevo, si son años y años que estamos escuchando que hay irregularidades o los trabajadores públicos observan ciertas irregularidades cuando ven cómo viven ciertos jefes, ciertos ministros, ciertos presidentes de instituciones. Entonces, la gente se pregunta también por qué en este momento, y lo asocian si hay alguna estrategia de tipo político de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. No dudo. Otros hablan de guerra entre sectores dentro del gobierno, ¿no? Son cosas en las que, obviamente, como tú mencionas, no tenemos las pruebas de ello. Mira, todas las hipótesis son válidas. O sea, tú puedes tomar ventaja, básicamente, de este proceso electoralmente hablando. Porque algunos pueden pensar que una denuncia de corrupción dentro del chavismo le afecta la imagen al gobierno, pero también es verdad que cuando un gobierno se presenta frente a la población y castiga, ¿verdad? Y luego controla el problema, puede más bien tener un rédito político hacia las elecciones. Por lo tanto, él puede estar jugando a ganar popularidad. Y también es verdad que hay lucha interna dentro del chavismo, y puede ser que hay una gente que está contentísima de que hayan, digamos, pasado una planadora sobre algunos de los grupos internos. Todo eso es verdad. Pero ¿sabes por qué está pasando? Por ninguna de esas dos. O sea, esos son efectos secundarios que algunos pueden estar disfrutando o capitalizando. Pero la verdad es que hubo un rollo de flujo de caja que desestabilizó la economía y que el gobierno, que había visto perder el control, simplemente está castigando a los que no solo se atrevieron a robar el país, sino que lo robaron a ellos. Recuperación del control económico por parte del gobierno nacional, parte de las declaraciones del presidente de Datanálisis, Luis Vicente León. Al regreso de la pausa vamos a seguir conversando sobre este tema, además el momento en el que se da el tema, el petróleo de Venezuela, importante, el recurso energético de nuestro país en momentos de una guerra entre Rusia y Ucrania, presiones energéticas, el mercado internacional, Estados Unidos busca esa negociación con Venezuela para aliviar las sanciones, para poder volver a retomar la importación de crudo del petróleo de Venezuela, también Europa, lo propio, y ahora también, bueno, empieza en este momento este proceso, lo que algunos califican como una purga, un proceso de una lucha anticorrupción, que no habíamos visto una cantidad de tensiones de este nivel en nuestra historia o en mucho tiempo. Al regreso de la pausa, seguiremos analizando, no se aparte.